Estamos leyendo hoy el Salmo 25. A ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, porque me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón. Líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Salmos 25, del 1 al 22. Amén. Amén, amén. Bien, hermanas, comento para iniciar nuestra sesión de estudio de esta noche que el estudio de este día es el último estudio de esta serie que hemos estado teniendo sobre el tema supervivencia devocional, y consideramos que era necesario atender con interés este tema porque no siempre sabemos cómo enfrentar circunstancias sorprendentes, inesperadas o sorpresivas, inesperadas, adversas. Y eso implica al mismo tiempo saber cómo depender de Dios en estas que son situaciones para las cuales difícilmente alguien está completamente preparado. Como dijimos desde el principio y a través de todo este tiempo que hemos estado tocando este tema, la supervivencia devocional está construida sobre la verdadera piedad. Recordemos que el concepto de piedad que hemos compartido aquí no es el de la misericordia para dar a alguien que tiene necesidad, no es el de la compasión por el otro que está afligido, sino nos referimos a la piedad que es una forma de devoción y apego hacia Dios y el anhelo por su búsqueda, por su comunión, por su presencia. Esto es el ejercicio de la piedad auténtica, de la genuina piedad, según la Biblia. Y también una de las cosas que comentamos desde el principio y que hemos ido
exponiendo en diversos momentos de diferentes formas, es que todo el libro de los Salmos, y no solamente los Salmos, pero particularmente para referirnos a una de las obras de la Biblia, a uno de los libros de la Biblia, el libro de los Salmos es completamente una especie de expresión de genuina piedad, en donde el corazón se regocija en la presencia de Dios. Hay algo que debo comentar acerca del Salmo 25 que acabamos de leer. En primer lugar, tenemos que reconocer que, como en este caso y en otros, los salmos son una declaración acerca de quién es Dios, el carácter y la naturaleza de Dios. Si no tendríamos de ninguna manera una fuente de certidumbre si no fuera porque estamos ciertos y claros, estamos lúcidos acerca de a quién buscamos, en quién pretendemos encontrar refugio, con quién anhelamos tener comunión. Entonces, lo primero que encontraremos en el Salmo 25 es una definición de quién es Dios para el salmista. Y el salmista define a Dios como la sede y el soporte de toda forma de confianza. El salmista describe que su corazón y su vida toda están confiados únicamente y encuentran reposo interior exclusivamente en la certidumbre que viene de Dios. Así es como comienza la verdadera forma de reposo que puede experimentar el hombre piadoso, la mujer piadosa. Nuestra dependencia de Dios está construida sobre la certidumbre acerca de quién es el Dios en el que hemos confiado. Pero esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que sabemos de Dios. Si hiciéramos un resumen acerca de qué es lo que sabemos de Dios, les comparto como predicador en más de una ocasión he hecho la pregunta en medio de una exposición bíblica, el domingo, invitado en alguna iglesia o aún en mi propia congregación. Hermanos, ¿qué es lo que sabemos de Dios? Pero suele suceder que cuando damos respuesta a eso, enumeramos conceptos doctrinales que memorizamos en algún momento. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Y luego nos vamos con los conceptos más complejos. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es eterno, Dios es glorioso, Dios es soberano. Y cuando llegamos por allí, comienzan a escasear en nuestra mente las palabras para definir cómo es el Dios en el cual estamos confiando. Pero cuando leemos lo que dice el salmista en el Salmo 25, lo que vamos a encontrar no son conceptos prefabricados doctrinalmente, no son conceptos tomados de un catecismo o conceptos tomados de alguna definición teológica elaborada por alguno de los reformadores. No, entendamos que todos ellos, los teólogos, los reformadores, los que redactaron las confesiones de fe y nuestros catecismos, no inventaron esas cosas, las tomaron de la palabra revelada de Dios. Así que lo que estamos leyendo en la expresión del salmista es la verdad de Dios, lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él. Y el salmista dice, a ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío, no permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Y luego agrega, quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado. Quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado.
Luego dice en el versículo 15, mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Así que una de las cosas esenciales que podemos encontrar aquí, en nuestra definición de Dios, es que el salmista describe el carácter del Dios en el cual está confiando por aquellas acciones que ese Dios ha llevado a cabo en su vida, por lo que este Dios en el cual él confía ha efectuado, ha cumplido en su vida. ¿Qué es lo que sabemos de Dios? La respuesta puede estar en los catecismos, ciertamente, y será cierta, será veraz. Puede estar en las teologías, en los libros de teología sana, de teología reformada, de teología correcta, fundamentada bíblicamente. Puede estar en los comentarios sabios, sensatos, bíblicos, de hombres reconocidos como maestros de la palabra, a quienes honramos por su lucidez en los conceptos que comparten, que han quedado para la posteridad de los cristianos. Sin embargo, la primera respuesta, la respuesta de primera mano, cuando nos preguntamos ¿qué es lo que sabemos de Dios? Es ¿qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Y allí tienes una respuesta que es acorde a lo que el salmista está expresando. Nadie que confía en el Señor será avergonzado. Él es el que siempre podrá sacar nuestros pies de la trampa. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a lo que sigue. Nos lleva a lo que el salmista hace de manera intencionada. A partir del versículo 8, en el Salmo 25, el salmista comienza a enumerar, a describir las cosas hechas por Dios. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. La descripción que el salmista hace está construida sobre la vivencia, sobre la experiencia que ha transcurrido él tomado de la mano de Dios, en dependencia de Dios, desarrollándose en la madurez de creer en Dios y sobrevivir por ello. La genuina piedad no es otra cosa, hermanas, que haber aprendido a crecer y madurar en esa forma de dependencia de Dios, en donde Dios es nuestra completa y más plena suficiencia. Hallar en Dios nuestro absoluto refugio, incluso ante la circunstancia de no tener ninguna otra posibilidad más, sino solo tenerlo a Él. En este proceso intencionado de enumerar lo que Dios hace, es bueno hacer una memoria a propósito, clara, una memoria reiterada de las grandes obras, actos portentosos, de las maravillas de Dios, no solamente refiriéndonos a nuestra salvación, sino yendo más allá. Hay más que nuestra salvación, porque por supuesto que todos entendemos que el mayor milagro que nadie pueda recibir de Dios jamás en toda su vida es la salvación, obrada por Jesucristo nuestro Señor en la cruz, para librarnos de la condenación de la muerte, para reconciliarnos con el Padre, para sentarnos a la mesa del Padre como hijos amados y dejar de ser extraños para Él.
Así que cuando el salmista dice bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino, lo que está haciendo es una memoria a propósito, con toda la intención de reiterar, con puntualidad, con énfasis, las cosas portentosas que Dios ha hecho. Es una buena tarea, es una buena cosa de pronto sentarnos y enumerar qué cosas puedo yo describir que Dios ha hecho grandes y maravillosas en mi vida. Bueno, yo no soy una casualidad. No nací por un accidente genético. No broté en un caldo primigenio de cultivo en donde habían otros seres que estaban en la misma condición que yo, brotando simultáneamente y de pronto comenzamos a cobrar forma. Todo lo que la palabra de Dios dice es que cada uno de nuestros miembros se fue desarrollando teniendo a Dios como orfebre, como creador y como testigo. Él estaba haciéndonos en el vientre de nuestra madre. Es posible alguien diga ahora, pero ¿qué pasa cuando yo fui un hijo no deseado? Pues no estás aquí por casualidad. Cualquiera de nosotros que pueda considerarse un hijo no deseado, pudo haber sido no deseado, pudo haber sido no planeado, pudo haber sido un accidente de cualquiera índole, una concepción no programada, pero solamente para el padre o para la madre, para ambos, pero no para Dios. Porque cada persona que ha sido engendrada y que ha nacido de mujer, ha nacido con un propósito divinamente determinado. Así que en este momento, nuestro sistema de supervivencia en la crisis requiere de una memoria de lo vivido. Hermanos, si hemos estado atravesando por incertidumbres, vayamos a eso, hagamos una intencionada memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y allí tendremos una fuente de aliento y de vigor. Vayamos a la palabra y descubramos en la palabra las cosas que no hemos entendido por completo y que Dios ha hecho con todo y que no estén claras para nuestro pensamiento. No solo podemos y debemos descansar en lo que sabemos teóricamente de Dios, porque lo hemos leído, porque lo hemos escuchado, porque lo entendimos a través de alguna predicación o de algún estudio. No, hay más que eso, hermanos. Hay más que eso, hermanas, y se trata de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando cada día en nuestro caminar, en nuestro trato de dependencia de Dios. ¿Qué cosas podemos enumerar como actos deliberados, actos intencionados, es decir, actos realizados a propósito en los que Dios nos dejó ver cercanamente su misericordia, su fidelidad, es decir, actos en los que pudimos ver el carácter de Dios a través de acciones cercanas, cuyos destinatarios fuimos nosotros. Era algo que Dios estaba haciendo, pero estaba dirigido a mí. Dios obró en esto con dedicatoria para mi vida. ¿Podríamos hacer eso? Tomar un momento cada día, buscar ese espacio de profunda comunión íntima con Dios a solas, el recogimiento de la genuina piedad en la presencia de Dios para hacer esta memoria intencionada y reconocer
lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios aún hará. Hay algo que el salmista está haciendo al mismo tiempo en el Salmo 25 que hemos escogido para este día. El salmista está orando. Su oración no es cualquier oración, su oración es un clamor. Es un clamor por la misericordia de Dios. El salmista está pidiéndole a Dios, olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Saben, hermanas, tenemos un concepto pobre, una definición limitada, escasa, de lo que es la confesión. Hemos hablado de esto antes. Si reconocemos y estamos conscientes de que el pecado estorba nuestra comunión con Dios, si hay pecado en nuestra vida, nuestra comunión con Dios estará afectada por esto. Entonces, ¿por qué es que incurrimos con tanta facilidad en ver la confesión de pecados como una mera formalidad? Ay, Señor, hay que escuchar esas oraciones de confesión de pecado que a veces tenemos que oír cuando nos toca oír la oración de confesión de pecado, en donde las personas parecen estar haciendo más un trámite burocrático que un acto de verdadera contrición interior, en donde reconocen verdaderamente, íntegramente, que necesitamos ser reconciliados con Dios, que necesitamos ser limpios nuevamente, que reconocemos nuestra condición, porque no hemos hecho lo que debíamos hacer, y porque el bien que hicimos no lo hicimos como era necesario que lo hiciéramos. No solo confesamos, y no solo debemos confesar lo malo que hemos hecho, comúnmente llamado pecado, lo que llamamos pecado de comisión, que viene de la palabra cometer. También confesamos cuando hacemos un reconocimiento honesto de lo que no hemos hecho, de lo que omitimos, de lo que dejamos de hacer y debíamos hacer. Eso es comúnmente llamado el pecado de omisión, de omitir. Confesar entonces es más que un mero trámite para estar, digamos, a mano con Hacienda. Confesar es declarar con nuestra boca, enunciando qué es aquello que nosotros estamos conscientes que nos separa de Dios y nos avergüenza en su presencia. El salmista hace eso. Habla de sus pecados de la juventud. Cuando hablamos del pecado infinitivamente, cuando hablamos del pecado genérico, cuando hablamos del pecado de la humanidad, de la condición caída del hombre, en una oración de confesión, como diciendo, sí, ya sabemos que todos somos pecadores, Dios. En realidad no estamos confesando, no estamos reconociendo nuestros actos que en realidad tienen nombre. Nuestros actos que se llaman rebeldía, necedad. No hay auténtica piedad si perseveramos en una actitud de orgullo, de altivez y de soberbia, si la arrogancia prevalece en nosotros, si seguimos actuando con liviandad, con hipocresía, insensatamente, con mezquindad en nuestro corazón, con vileza en nuestro corazón. Si nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar son sucios, inmundos, si en nuestro corazón hay deslealtad, traición,
si no podemos sobreponernos a un odio tóxico que nos está matando a nosotros, no a nadie más, a nuestra incapacidad de perdonar? Entonces todo pecado tiene nombre. No confesemos pecados en forma genérica. Sí, Dios, ya sabemos que somos pecadores, perdónanos, no. Eso es un acto cínico, desvergonzado. Confesar es venir a Dios y darle a Dios un acto íntegro de reconocimiento de nuestra necesidad de ser limpios, de ser purificados, de ser lavados con la sangre del Cordero. La confesión debe ser esta forma de sincero y puro sentimiento de dolor interior. Sincero, honesto y puro sentimiento de pesar por nuestra condición. Expresamos que nos pesa profundamente y nos avergüenza haber ofendido a Dios. Aborrecemos haberlo hecho porque sabemos cuánto nos estorba en nuestra comunión con el Señor. Así que la confesión por sí sola, como un gesto de genuina piedad, nos da certidumbre de perdón cuando lo hacemos en el nombre y por los solos méritos de Jesucristo. Lo que Dios ha dicho que hará con nuestro pecado confesado en arrepentimiento sincero es pasarlo por alto. Pero Dios no pasará por alto. Dios no dejará de tomar en cuenta ningún pecado, por pequeño que nosotros lo consideremos, al que nosotros no le demos la importancia que debe tener en nuestra vida. Si no reconocemos nuestra necesidad de su perdón, entonces no estamos realmente reconociendo cuánto dependemos de Él, cuánto le necesitamos a Él y cuánto anhelamos su comunión como Dios santo, glorioso. Hay una cosa más que el salmista hace en el Salmo 25. Él compromete su vida profundamente a depender de Dios en absoluta confianza y obediencia. El salmista dice: Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Y concluye la oración del salmista: sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. La obediencia, amadas hermanas, es un acto de fe que nos libera y que aporta profunda certidumbre en nuestra vida. Cuando tú y yo hacemos lo que Dios ordenó que hagamos y lo hacemos con integridad, lo hacemos con sincero apego a honrar la voluntad de Dios y a honrar a Dios obedeciéndole, somos libres de toda responsabilidad. Hemos hecho lo correcto. El apóstol Pablo dice en Gálatas que los frutos del Espíritu son gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, humildad. Dice: contra tales cosas
no hay ley. Eso significa, nada de eso está condenado. Sobre nada de eso hay castigo ni maldición. Por eso la obediencia es un acto de fe que nos libera. Un corazón piadoso, genuinamente que vive anhelante de honrar a Dios, le obedece a Dios. La obediencia preferente no es la que nace del temor, la que nace del miedo. Dios me va a destruir o me va a castigar. No, la obediencia que se caracteriza en la genuina piedad es la obediencia que nace del amor al Padre. Amo al Padre. Por eso obedezco al Padre. A veces definimos la obediencia de una manera aparentemente correcta, porque tenemos el concepto teóricamente integrado a nuestro conocimiento, proveniente de la sana doctrina. Nuestra conclusión es muy parecida a esta. En cuanto a obedecer, haz lo que puedas. No es indispensable hacerlo todo. Lo que no hagas o lo que hagas mal, de algún modo, Dios lo enderezará. No te preocupes demasiado. Pero esto no es ni bíblico, ni correcto, ni está sanamente bien fundamentado. Es solamente una manera laxa, una manera elástica, una manera, digámoslo así, acomodaticia de vivir la vida cristiana. ¿Saben ustedes cuántos cristianos viven la vida cristiana de esa manera? Haciendo su propia edición de lo que es ser cristiano. Y claro, por supuesto, esto es bíblicamente falso. Está doctrinalmente torcido, intencionadamente perverso. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú y yo, como creyentes en Jesucristo, de una definición doctrinal reformada, que creemos que la salvación no se pierde, estamos en lo correcto porque la palabra de Dios enseña que Dios no está jugando, debemos entender que es cierto, la salvación no se pierde porque Dios no está jugando y Dios es fiel. Pero también debemos saber que nadie será salvo sin perseverar. Nadie será salvo sin haber perseverado en Cristo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que obedecer no es opcional, no es una elección entre varias diferentes posibilidades que tiene alguien de vivir un cristianismo tipo A, cristianismo tipo B, cristianismo tipo C o no sé. Lo que está escrito en la palabra es que si tú eres verdaderamente un hijo de Dios que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo que te ha regenerado y ha sido justificado por el sacrificio de Jesucristo y recibido en adopción por el Padre para sentarte en la mesa con el privilegio de ser llamado hijo, entonces no naciste para hacer lo que tú quieres, naciste para hacer la voluntad del Padre. Vivimos en la nueva vida en Cristo Jesús para honrar a Dios haciendo su voluntad. Nada más su voluntad y nada sino tan solo su voluntad. Así que cuando el apóstol Pablo dice en más de una ocasión que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, no se refiere a que la salvación es algo con lo cual Dios está jugando. Ahora te la doy, ahora te la quito. Ah, no, ahora te la vuelvo a quitar. Bueno, ya te portaste bien esta semana, te la vuelvo a dar. No. Cuando el apóstol Pablo dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, se refiere a vivir en el compromiso de encarnar el carácter de Jesucristo en nuestra forma de vida, reflejar la influencia de una nueva vida transformada por el Espíritu Santo
en lo que somos en la cotidianidad, no el domingo en la congregación, porque ser un buen cristiano el domingo en la hora en que todos estamos adorando a Dios y hasta elevamos los ojos y nos sentimos a punto de desprender nuestros pies del suelo y ser llevados a la presencia misma del Señor. Allí es fácil ser buen cristiano. Pero en el día a día, cuando ya saliste del templo y vas a tu casa, y cuando estás tomando decisiones acerca de las cuales tienes grandes diferencias con tu esposo, o con tu esposa, o con tu papá, o con tu mamá, o con tu hija, o con tu hija, tu hijo, tu hermano, o cuando estás haciendo tus negocios, entonces obedecer a Dios cobra otra dimensión, porque ahí es el terreno de la realidad. Y ahí es en donde Dios espera que cada uno de nosotros muestre la genuina piedad que se refleja en nuestro estilo de vida. Porque obedecer a Dios es una expresión de nuestra pertenencia a Él para vivir en integridad, para vivir como testimonio de su trato y de su influencia sobre nosotros. Estamos concluyendo 2 meses en los cuales hemos estado hablando de la auténtica piedad. Y nuestro tema ha sido supervivencia devocional, que es aprender a depender de Dios. En la historia del cristianismo han existido básicamente 2 corrientes muy fuertes. En algún momento las he mencionado y quisiera nuevamente traerlas a la memoria. 2 corrientes muy fuertes que han interpretado la piedad desde una cosmovisión que se caracteriza por evadir la realidad. Piedad que elude la realidad. ¿Puede haber algo como eso? Sí, sí lo hay. La primera la podemos ubicar aún desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La identificamos con la secta llamada los esenios. Era un movimiento ascético, eran ascetas. ¿Qué quiere decir esto? Ascetas, como una especie de ermitaños. Era algo así como monjes que se vestían de una manera peculiar, con pieles, que no comían cualquier cosa, vivían dependiendo de una dieta muy rigurosa, basada solamente en las cosas que ellos podían producir para sí mismos. Hagan de cuenta que fuese una especie de secta de veganos o de vegetarianos o de algo, cosa que se ponga de moda como está sucediendo hoy en día, pero asociada con un concepto religioso, con una especie de práctica de espiritualidad. Así que ellos practicaban la separación de la vida urbana, se retiraban de la ciudad, se retiraban de la urbe, se retiraban de las aldeas y condenaban las prácticas y el comportamiento social de la gente, el estilo de vida mundano, perverso. Se autodefinían como los hijos de la luz y decían estar en guerra contra el mal que la sociedad practicaba y promovía en sus estilos de vida. Eran comunidades aisladas de todo contacto con el mundo. A Juan el Bautista se le relaciona con este movimiento que tuvo un importante auge y que buscaba una forma de vida de aislamiento. Al tiempo de hoy, en nuestra actualidad, siguen habiendo ciertos grupos y sectas, algunos dentro de otros movimientos religiosos muy conocidos, aún en la religiosidad popular. Hay grupos que tienen esta inclinación ascética de apartamiento. Están enfocados en una forma de vida contemplativa, así se le llama. La vida contemplativa está destinada únicamente a contemplar a Dios. Esta es la forma en la que ellos conciben que se debe vivir la auténtica piedad.
quiero ir al otro que es una expresión más de interpretación de la genuina piedad. A este movimiento, este otro movimiento mucho más reciente, se le llamó el pietismo. Fue una forma de avivamiento espiritual protestante posterior a la reforma religiosa que surgió en Alemania. Esto fue en el siglo XVII. El principal exponente de este movimiento fue un hombre de nombre Jacob Spener, y se reconoce como una especie de respuesta agresiva, de respuesta violenta en contra de ese intelectualismo, de esa forma de énfasis teológico, conceptual, de ese formalismo dominante en la iglesia que surgió de la Reforma, tanto la iglesia luterana como después la iglesia calvinista y los diferentes protestantismos de aquel tiempo. Ellos decían, estos no son verdaderamente cristianos que estén viviendo una verdadera y auténtica comunión con Dios. Nosotros vamos a buscar eso. Pero finalmente ellos también se aislaban, eludían el contacto con el mundo. Y quiero usar un ejemplo, el ejemplo del ermitaño que aborrece tanto el estilo de vida del mundo y quiere vivir en tan profunda comunión con Dios, alejarse por completo del pecado, que decide subir a la montaña más aislada del mundo, a donde tenga la capacidad de llegar por sus propios recursos y en donde cuente con lo indispensable para vivir frugalmente, apenas con lo esencial. Así que allí, en medio de una cueva, pequeño espacio para vivir, este ermitaño busca a Dios y pretende sobrevivir allí, aislado completamente del pecado y de la maldad, de todo lo que contamina. Y de pronto, estando allá, se da cuenta o descubre que el pecado no se quedó en la ciudad, el pecado no se quedó en el mundo, allá abajo, en el valle. El pecado vino con él. Está todavía en su pensamiento, está todavía en su arrogancia, en su orgullo, está todavía en su necedad, está todavía dentro de su naturaleza humana. Así que quiero redondear las ideas para concluir en esta noche. Amadas hermanas, la genuina piedad no elude ni evade, no maquilla ni disfraza la realidad. La genuina piedad no esconde el pecado, ni lo disfraza eufemísticamente con nombres ligeros, como tratando de darle una apariencia menos grotesca, llamando al pecado error o desliz, equivocación, fracaso. La palabra bíblica es pecado. Y cuando confesamos delante de Dios, lo que hacemos es reconocer nuestra condición miserable, pecaminosa. La genuina piedad no se refugia en la espiritualidad basada en activismo religioso o en activismo ritualista o en una religiosidad penitencial en donde las personas piensan que haciendo más en el templo estarán más cerca de Dios, porque esto no es así. La verdadera piedad está en el hambre de Dios, la necesidad desesperada de la comunión con Dios, anhelante de su presencia en el día a día, en nuestra búsqueda de una cada día mayor dependencia de su gracia, de su soberanía y de su fidelidad.